Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa del doctor Avelino Porto. 100 días después de que China diera la voz de alarma ante la Organización Mundial de la Salud sobre la aparición del coronavirus, la ola de contagios se llevó a 100.000 personas, 100.000 muertos. Esto fue abril de 2020. Pasó el tiempo y Argentina ya superó ese umbral. La cifra tiene que ver con la estadística y la estadística tiene que ver con lo psicológico, el impacto psicológico que significa 100.000 vidas menos en un país, 100.000 vidas menos en el mundo, en realidad, en el mundo donde ya se cuentan más de 4 millones. Ese umbral, ahora traspuesto, nos pone frente al espejo, el espejo de la gestión de la pandemia, el espejo de aquello que en aquel momento el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, describía como la peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos en su momento de guerra y en realidad no se trata de una guerra, sino que se trata de un aprendizaje. ¿Qué aprendimos y qué no aprendimos en este larguísimo año y monedas que nos ha cambiado la vida? Esta es la realidad. Comparábamos la pandemia o el coronavirus con el dengue y con la gripe, nos equivocamos. Por supuesto, esto es prueba y error y no hay que achacárselo a nadie en particular, es prueba y error. Creíamos que no iba a llegar a Argentina, claro, sí, estamos hablando de las antípodas de China, pero resulta que de China fue a Italia y de Italia vino a la Argentina sin escalas. Y en un mundo globalizado, interconectado, en fin, era lo previsible, más allá de la negación que se tuvo en un primer momento. Se planteó entonces la disyuntiva entre la salud y la economía. Se privilegió la salud desde el discurso oficial y la economía siguió cuesta abajo, como ya venía la economía argentina. Y después, con brotes y rebrotes, comenzó la gran discusión sobre las vacunas. Y apareció la mezquindad política. ¿Cuándo no? La mezquindad política, y para colmo, y no digo colmo en las elecciones, pero en coincidencia, digamos, con un año electoral como el actual, este 2021. Aparecieron vacunas a raudales, inoculaciones selectivas, lo que se llamó el vacunatorio VIP, contratos difusos con las farmacéuticas y mucha orfandad de aquello que se decía presente, del Estado justamente. Falta de contención, eso fue lo que ocurrió y eso es lo que ocurre hoy día también. Bueno, en esto digamos que nos planteamos, más allá de la pandemia, lo que ocurre con la política argentina y lo que ocurre con la política internacional argentina. Primero, una toma de posición o una toma de distancia con respecto a la represión en Nicaragua. Luego que la violación de derechos humanos en Venezuela en realidad era algo que ya había pasado. Y ahora Cuba. Ahora viene lo que es una ola de protestas en Cuba por distintas razones, pero sobre todo por un grito, el grito de libertad. Y en esta troika, Nicaragua, Venezuela, Cuba, cabe plantearse cuál es la posición argentina frente a los derechos humanos. No estamos hablando frente a determinados países o determinados gobiernos, sino frente a un valor fundamental del cual Argentina fue pionero después de la dictadura militar, de la última dictadura militar, con el juicio a las juntas, con la CONADEP y con todo lo que significó la vuelta, el regreso, el retorno a la democracia en Argentina. La balanza doméstica evidentemente arroja un saldo negativo que pagan los políticos de un lado y del otro, esto dicen las encuestas, pero que también paga la sociedad, y la sociedad lo paga porque hay una franja de esta sociedad, una franja que dice no quiero vivir más en Argentina, me quiero ir, y lamentablemente son los más jóvenes, es decir, estamos en cierto modo abriendo la puerta, pero no para recibir inmigrantes como en tiempos pretéritos, sino para que se vayan los nativos, para que se vayan aquellos que podrían participar del futuro, de un futuro mejor, por cierto.
Vamos a ver cómo está la economía, vamos a ver cómo sigue la política internacional argentina y vamos a hablar también del sistema de salud. Esto luego de los siguientes títulos. Primero pensamos que se trataba de una política errática, me refiero a la política exterior argentina, las posiciones coincidentes con México, pero después, bueno, una abstención respecto de la represión en Nicaragua, la posibilidad de que Venezuela se arregle por su cuenta, es decir, la salida del Grupo de Lima y la última digamos, gota que cae sobre la represión en Cuba, con Patria y Vida como lema de la gente que sale a la calle y, bueno, ese eslogan, el eslogan de la revolución, Patria o Muerte, hoy, digamos, en franca caída, al menos para la opinión pública. Pero ¿cuál es la política exterior argentina hoy? Se lo vamos a preguntar a Jorge Forí, que fue ministro de Relaciones Exteriores. ¿Cómo está, embajador? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gusto de poder conversar con usted algunos minutos. Igualmente. Si tuviera que describir esta política exterior argentina, ¿cómo lo haría? Creo que lo más importante de nuestra política actual es que nos falta diálogo con todos los interlocutores que son relevantes para Argentina y al mismo tiempo hemos entrado en una deriva como vinculación con un grupo de países que no tienen mucho que ver con los intereses argentinos. El caso de nuestro posicionamiento cercano a Venezuela, Nicaragua y ahora a Cuba, además de nuestro diálogo con Rusia en algunos temas, con Irán en otros, votaciones extrañas acompañando a países como Uzbekistán o Burkina Faso, hacen plantearse un interrogante sobre dónde está parada la Argentina. Y la falta de diálogo a la que hago referencia es el hecho de que nosotros obviamente no hablamos lo necesario ni negociamos lo que deberíamos dentro del Mercosur, no tenemos un buen diálogo con un socio estratégico para Argentina como es Chile, tenemos un diálogo flojo con otros países de la región, inclusive Perú, Colombia, una visión con México extraña porque México realmente define sus posicionamientos en relación con su alianza histórica y natural con los Estados Unidos, país que es vecino, que comparte una realidad social, productiva y económica extraordinaria. No hablamos tampoco con los países de la Unión Europea. Muchos de ellos son los principales inversores a través de sus empresas en Argentina, pero es una posición de ese grupo de países ante el mundo, valiosa en términos de democracia, de respeto a la libertad, de respeto a los derechos humanos, de vinculaciones de integración económico-comerciales, que tampoco estamos atendiendo. Hemos abandonado una actividad más dinámica en el sudeste asiático, que se había trabajado mucho en el 17, 18, 19, o sea, en los 3 últimos años del gobierno de Macri. Tampoco parece que estuviéramos activos en el Golfo, me refiero en los países árabes del Golfo. Entonces, no estamos hablando. Y cuando un país no habla, quiere decir que privilegia una identidad de una economía o de una identidad como nación cerrada. No quiere estar en vínculos con el mundo. Por eso no quiere tomar definiciones en el Mercosur, quiere una economía muy administrada. Inclusive, estamos viendo ahora un momento en el cual cerramos nuestras fronteras para el ingreso de los argentinos que por cualquier razón estuvieran en el exterior y también de algún modo dificultamos el egreso de los argentinos que tengan que viajar por la razón que fuera, sanitaria, trabajo o turismo, que forma parte de las libertades que tienen los ciudadanos argentinos. Bueno, con todos estos elementos podemos decir que tenemos un momento extraño y estamos cerrados y nuestra política exterior no tiene una capacidad de adaptación a un mundo que está cambiando y profundamente afectado por todo esto que ha traído la pandemia.
La pandemia no ha creado condiciones, las ha acelerado. Y la revolución tecnológica que comenzamos a vivir en la primera década del siglo XXI, y que parte de eso es estas mecánicas de comunicación que tenemos hoy, también se han producido, han llevado a que estas nuevas tecnologías aceleren la vinculación y la interdependencia frente a todo lo que pasa en el comercio, en la economía, en la política y obviamente también en la pandemia. Y nosotros estamos como inermes, como nación, ante esta situación. ¿Dónde queda la diplomacia frente a la política? A ver, la diplomacia nunca puede estar separada de la voluntad política o de la representación que le concedió políticamente a una gestión de gobierno que usa un instrumento que es la diplomacia. Lamentablemente yo creo que en este año y medio hemos visto una orientación de la política exterior que no creo que sea la que aquellos que votaron por el actual gobierno hayan creído que se iba a seguir. Ningún argentino en el momento de la votación en septiembre de 2019 votó por estar junto a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, por tener una identificación con temas de Irán o de estos países que le he mencionado previamente. Los argentinos votaron para una Argentina que debía crecer, que quería que fuera más justa y equitativa en la distribución de los recursos que dispusiera, pero que tuviera un comercio dinámico, que ese comercio generara divisas y que generara trabajo para los argentinos, que hubiera una esperanza de que el futuro para quien votaba y para los hijos de los que estaban votando fuera mejor, un poco en los lineamientos de lo que siempre ha querido la sociedad argentina, que además conllevaba el hecho de tener diálogo con nuestros vecinos naturales, los 3 países del Mercosur, Chile, inclusive Bolivia, pero desde una perspectiva de la racionalidad, de la búsqueda de coincidencia y no desde la ideología, porque nos hemos peleado con Uruguay ideológicamente, con Brasil ideológicamente, con Chile ideológicamente, queremos identificarnos en la ideología con Perú y con Bolivia, pero nunca teniendo claro cuáles debieran ser los intereses de Argentina, qué es lo que quiere Argentina frente a cada uno de ellos o a ellos como conjunto. Y eso es muy malo, y entonces la diplomacia es una herramienta ineficiente o inútil que además, seamos sinceros, en este periodo de gestión se ha golpeado mucho a la diplomacia como estructura, porque se han cuestionado a una generación de diplomáticos, de embajadores, de gente con una cierta trayectoria, a las que se los ha separado del servicio exterior, para poder tomar decisiones con embajadores políticos o que respondieran con fidelidad a los lineamientos sin atender los reparos, los alertas que nos han hecho cometer enormes errores. Ahora me pregunto, embajador, y le pregunto si en esta toma de posiciones prima la afinidad ideológica o priman los intereses económicos. A ver, como se dice en el catolicismo, conocerás el árbol por sus frutos. Los frutos son extraños. No hemos conseguido más mercados, no hemos aumentado nuestras exportaciones, hemos tomado medidas internas que afectan las exportaciones. La verdad, seamos conscientes, la Argentina es un país eficiente, extremadamente eficiente, como país agroexportador. Sería deseable que fuéramos la primera potencia nuclear, o la primera potencia automovilística, o la primera potencia en materia aeronáutica, o en satélites. En todos esos campos tenemos algunas valencias, pero nuestra fuerza está en el campo, y al campo se le ha pegado de todas maneras posibles. No se lo considera un sector valioso realmente, sino como una especie de opositor de las medidas del gobierno, cuando en realidad todos sabemos que dependemos. Desde que yo era chico escuchaba aquello de la cosecha que salva a la República Argentina, pero no es por una cosecha, sino porque nuestro potencial está en el campo, que tiene que tener cada vez más valor agregado, y ciertamente el sector agropecuario argentino ha hecho un agregado de valor extraordinario a lo largo de los últimos 20, 25 años. Han invertido y hoy somos de algún modo, junto con otros países del Mercosur, potencias agroexportadoras. Pero esto no lo hemos mejorado en términos globales. La Cancillería o las estructuras de producción que tienen que trabajar por nuevos mercados, por ampliarlos, han seguido una deriva
que no tiene ningún resultado práctico. Tenemos que vincularnos con todo el mundo y ver con cada uno de ellos cuál es el interés de coincidencia, incluyendo el tema sanitario, a quién le puedo comprar vacunas, pero no pelearme porque la vacuna la fabrica tal o el otro, que ni siquiera en el fondo ha probado ser un razonamiento ideológico, sino un oportunismo económico o de negocios. Y eso no nos ha servido. Estamos mal todavía en el tema de las vacunas. A eso me refería cuando le preguntaba por el interés económico. Es decir, Rusia no ayuda en forma humanitaria. Normalmente vende armas o tiene algún negocio en donde esté. China, lo mismo, tiene intereses estratégicos. Y aquí se ha elegido efectivamente Rusia y China en primer término. A ver, las elecciones, entiendo, es porque el gobierno decidió asumir para sí la gestión de la compra de las vacunas. No dejó libertad como para que las provincias u otros sectores, inclusive el sistema privado de salud, pudiera comprar vacunas a quien las tuviera disponibles y cada uno iba a manejarla en función de eso. Quedó como una responsabilidad gubernamental y obviamente para los gobiernos es más fácil negociar con otro gobierno. Ahora, los gobiernos con los que hemos negociado, siguiendo una mirada también un poco ideológica, de algún modo tienen compromisos que les interesan. Como lo señaló Rusia, también nos ha vendido una vacuna que no es ni la más cara, pero tampoco es la más barata, y tenemos en este proceso de compra toda una cantidad de problemas, porque Rusia no manda la segunda dosis en la cantidad suficiente, siendo una vacuna que requiere ambas dosis, y hoy están muy comprometidos internamente en Rusia, y por lo tanto nosotros no las estamos recibiendo. China nos ha vendido las vacunas, nos ha vendido las vacunas, y están llegando en número un poco más sustantivo en el último mes. Pero cada uno de esos países tiene intereses particulares frente a la Argentina. Los rusos nos han claramente hecho saber que estarían muy interesados en cerrar el tema de la central nuclear, aparentemente una central nuclear flotante, una central nuclear en la cual Argentina no intervendría, que solamente pagaría el canon por lo que produce, pero no la construiría, no sería el operador, y recibiríamos el aporte de electricidad que genera, siendo una usina flotante con todos los peligros que esto representa para un país como Argentina, que tiene una tradición en materia nuclear, con sus propias usinas nucleares, su desarrollo nuclear a través del Ente Nacional de Energía Atómica, con empresas como INPAP, que tienen toda una trayectoria en la fabricación de equipamiento. Entonces, es extraño que nos metamos en un contrato que podríamos haber llevado de otra forma, y que Rusia, obviamente, defiende sus intereses y quiere que se traduzca en lo que le interesa: hacer un pie en materia nuclear en Argentina, que también forma parte de toda una disputa geoestratégica de las principales potencias, Estados Unidos, Rusia, China. Muy bien. Nosotros ahí quedamos en el medio con un proyecto que no sabemos cuánto nos sirve. Al mismo tiempo, los chinos presionan por todo lo que les interesa: más minerales de litio, de oro, mayor nivel de soja, que avancen las represas que tienen proyectadas en el sur de 2013, 2014, los observatorios en la provincia de San Juan, en la provincia de Neuquén. O sea, un conjunto de intereses estratégicos que ellos llevan antes, pero que es legítimo que ellos los propongan así. Lo que es cuestionable es por qué estamos en esto y no podemos acudir a vacunas que ofrece Estados Unidos, o vacunas que ofrece Alemania, o las vacunas que ofrece de una mejor forma el sistema de Oxford. Y estamos enredados en un complejo panorama de una compra con AstraZeneca y una empresa propia acá, que nunca termina de salir, que hemos pagado prácticamente el 75% del suministro, pero nos ha llegado solamente el 25%. Entonces, todo esto es ¿dónde queremos pararnos? Y debiéramos habernos parado con nuestros socios, podríamos haber hecho compras como Mercosur. Es cierto que Brasil estuvo inmensamente impactado por la variante de Manaus, por ahora también con la variante Delta, pero la coordinación en materia de salud con nuestros socios es lo razonable, no andar dando vuelta en una pelea global, llamamos mundial, donde hay grandes actores como Rusia, China y los Estados Unidos, y todos con intereses completamente diferentes. Atendamos primero
nuestros intereses y hagámoslo con aquellos que se parecen a nosotros. Argentina se parece más a Brasil que a Venezuela. Argentina se parece más a Chile que a Uzbekistán. Y bueno, ya sabemos por dónde tenemos que ir. O casualidad, bueno, esos dos países, Rusia y China, tienen intereses en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Sí, y tienen un interés en la región que son de distinta entidad. China está planteada como un país que dice yo voy a ser la primera potencia mundial en el 2050. Y lo hace valer y por lo tanto esta región es un lugar estratégico por el mercado que dispone, por el acceso a materiales clave o materias primas clave que China necesita. O sea, estamos hoy claramente China es un escenario donde actúa en fuerza, nosotros, no solo con nosotros, sino con Brasil, con Perú, con otros países de la región, Chile, si bien nosotros somos los que estamos realmente en una escala superior de todos ellos en cuanto a la forma que hemos estrechado vínculos, que es, digamos, en parte tiene la explicación de que es el mercado para todas nuestras exportaciones. Como no hemos sabido ser dinámicos en otros mercados, los del Golfo, los del Sudeste Asiático, China es casi un mercado que absorbe gran parte de nuestras exportaciones y hemos desatendido mercados como el propio mercado brasileño o algunos de la Unión Europea, bueno, aquellos que pueden comprar lo que nosotros producimos. Pero esto no significa que Argentina y los argentinos quieran vivir como en China. No hay forma de comparación, somos como dos naturalezas completamente distintas. Ellos son 1.400 millones de habitantes con digamos, una historia absolutamente diferente de la nuestra, buscando una centralidad que tuvieron hasta el siglo XV, XVI en Asia y que ahora quieren recuperar por otra vía después de lo que ellos entienden un periodo oprobioso de humillaciones que le impuso el occidente europeo. Bueno, es una tarea o un camino que es de los chinos, pero nosotros no queremos vivir ni con las reglas de trabajo, ni con las reglas sociales, ni con las reglas políticas que vive Chile, una nación de 1.400 millones de habitantes que tiene un politburó o un consejo de unas 300 dirigentes, pero de los cuales toman la decisión 15. Los argentinos quieren derechos laborales, derechos sociales, vacaciones, 13º salario, jornada de 8 horas, todo lo que no existe hoy en China. Quieren respeto de los derechos humanos, capacidad de disenso, que si piensan diferente se les respeten la idea. No existe en China. Entonces, tenemos que encontrar un justo camino de por dónde queremos tener nuestros vínculos con quien es el comprador principal de muchos de nuestros productos, pero deberíamos hacer un esfuerzo por diversificar a los lugares de destino de la exportación argentina. Y esto no lo estamos haciendo. Embajador, mencionó varias veces el Mercosur y le pregunto, por un lado, ¿peligra el Mercosur? Por otro lado, hablando de destinos, ¿qué pasó con el acuerdo con la Unión Europea? A ver, el acuerdo con la Unión Europea que estaba inicialado en junio, el 18 de junio de 2019, quedó parado el 10 de diciembre de ese mismo año, cuando con la llegada del nuevo gobierno dijeron esto hay que reverlo porque hay muchas cosas que nos preocupan. La Unión Europea contestó, miren, estamos dispuestos a escuchar las inquietudes que ustedes tengan, pero no vamos a abrir la negociación de vuelta porque hemos negociado por 22 años. 22 años en los cuales prácticamente 16 de esos años fueron gobiernos de los funcionarios que hoy están en el poder o del partido que está en el poder. Entonces no pueden permanentemente reabrir las negociaciones ustedes mismos. Si hay algún punto que está confuso o no suficientemente aclarado, lo vemos. Pero de todos modos, introdujimos ya en el Mercosur que no queríamos una agenda externa del Mercosur, porque queríamos rever en principio todo, aunque la Unión Europea dijo, no vamos por ese camino, con Canadá, con Singapur, con Corea, con Japón, con Australia, Nueva Zelanda, con todos los acuerdos que tímidamente se habían ido abriendo puertas para un acuerdo como eso, un entendimiento de integración regional como es el Mercosur, que está muy cerrado. Nació como una unión aduanera en un momento en que todos los espacios económicos de integración generaban vínculos con otros espacios homólogos. Nosotros por eso empezamos la negociación en 1996-98 con la Unión Europea,
y nunca logramos llevarlo adelante. Pero mientras tanto, el mundo avanzó y nosotros llegamos al 2019 con solo 2 acuerdos de integración muy chicos para la Unión para el Mercosur. Entonces, con ese panorama, obviamente el Mercosur tenía que sentarse a una mesa de reanálisis de qué era lo que estaba haciendo. Y uno de los elementos que son obstáculos es que teníamos una barrera arancelaria muy alta. El acuerdo con la Unión Europea era un modo de flexibilizar los aranceles, pero a cambio de ganar cuotas de mercado en prácticamente todos los productos negociados con los integrantes de la Unión Europea. Pero ese ejercicio se paró y ahora los otros socios del Mercosur dicen, miren, pararon el ejercicio de Unión Europea-Mercosur, no quieren discutir los aranceles, que están muy altos y nos quitan competitividad. ¿Por qué nos quitan competitividad? Porque los insumos, la tecnología, las piezas y partes, componentes, llegan todos más caros por el arancel que aplicamos. Hay que revisarlo, los aranceles promedio del Mercosur oscilan entre 2 y 14%, y el mundo, o sea, los otros países, están practicando aranceles entre 6 y 8%. Eso marca un horizonte de no competitividad y de dificultades para vincularnos comercialmente con el mundo. Entonces ahora los países, los otros miembros del Mercosur, se han un poco revelado y están inquietos, y Uruguay dice yo voy solo, Brasil lo deja intuir que también quiere ir solo, no en la negociación de otros acuerdos comerciales, sino en la flexibilización de estos aranceles. Y dice, bueno, ustedes díganos cuándo van a estar en condiciones, pero no nos impidan a nosotros poder llevarlo adelante. Es penoso, porque el Mercosur no solamente es un acuerdo económico comercial y una presentación, llamemos así, del espacio integrado, es también una visión de dónde queremos estar en el mundo, si queremos estar integrados y con quiénes queremos estar integrados. Embajador Jorge Forí, precandidato a diputado por la provincia de Santa Fe, muchísimas gracias. Muchas gracias, espero que sí, que lo logre concretar. Estoy en una lista del PRO, espero que en la interna de Juntos por el Cambio, logremos definir el mejor perfil de los candidatos para un Santa Fe que merece tener una mejor posición en términos del conjunto de las provincias argentinas. Un breve comentario, yo siempre hago el chiste a quienes le pregunto, ¿y vos a Santa Fe entre las provincias argentinas dónde lo ponés? Y la gente en general me contesta 9, 10, 11. Y la verdad es que Santa Fe es una provincia que está entre la tercera y la quinta por su aporte al Producto Bruto, al comercio exterior, al dinamismo laboral y productivo de la nación. Por lo tanto, los santafesinos tenemos que tener un rol, no digo más protagónico, pero más activo y sobre todo más consciente de cómo está el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. A ustedes. Vamos a una pausa breve, volvemos. Muchas veces nos preguntamos sobre la gestión de la pandemia y, por supuesto, nos enfocamos en las vacunas. Esto es lo de estos días, más allá del número de fallecidos, esa cifra que impacta tanto, que hemos superado los 100.000 muertos en Argentina. Pero nos preguntamos también si el sistema de salud estaba preparado para esto, no solo en Argentina, en el mundo, pero vamos a ir al caso Argentina y cómo ha respondido. Y se lo vamos a preguntar al doctor Hugo Arce, que es médico sanitarista, es doctor en Ciencias de la Salud, es director de la Maestría en Salud Pública de la Fundación Barceló y ha sido subsecretario de Salud del Gobierno Nacional. Hola doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Estábamos preparados para esto?
Nadie estaba preparado, en realidad ningún sistema de salud de todo el mundo estaba preparado para esto. Probablemente, digamos, la capacidad de reacción de China esencialmente se basó en su poder político para circunscribir un área y aislarla totalmente de la circulación social. Pero el resto de los países no estaban preparados naturalmente y sus sistemas de salud debían responder con los recursos con que contaban. En el caso de nuestro país, nos enfrentamos y se puso en evidencia que nuestro sistema de salud tiene una serie de deficiencias que esencialmente tienen que ver con un alto grado de fragmentación, de múltiples centros de poder de decisión que actúan en forma simultánea, pero no articuladamente, sino con cierta autonomía en sus decisiones, lo cual hace que también, así como institucionalmente fragmentado, también las decisiones salen en forma fragmentada. Cuando había contradicciones en la información estadística, esencialmente era consecuencia no de una mala fe, digamos, en el manejo de los datos, sino que los datos llegan en forma discontinua desde distintos centros de recolección y con distintas velocidades de transmisión. En consecuencia, por ahí se cargaban datos que eran de hace 3 días y en consecuencia parecía que la mayor incidencia de los casos ocurría en el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad habían cargado los datos hace 3 días y llegaban al nivel central donde se recolectaban. Este tipo de trastornos fueron los que se vieron claramente. ¿Cree usted que las medidas fueron las adecuadas? No, indudablemente, aparte de eso, desde el punto de vista del gobierno nacional, hubo una gran cantidad de contradicciones. Esa gran cantidad de contradicciones tiene 2 aspectos. Por un lado, el estructural. Es decir, hay que destacar que en nuestro país el 60% de la actividad de la atención médica transcurre en el sector privado a través de instituciones privadas de atención médica y distintas obras sociales, que así se denominan las instituciones de seguridad social en nuestro país, y seguros privados, empresas de medicina prepaga. Las obras sociales son alrededor de 300. Las empresas de medicina prepaga a la vez no solo tienen afiliados propios, sino que actúan por tercerización, es decir, los afiliados de las obras sociales que tienen mayor poder adquisitivo, mayores ingresos, piden gestionar su atención a través de empresas de medicina prepaga, lo cual complica mucho más el panorama. Por otra parte, la capacidad de decisión del Estado Nacional está a la vez subdividida, porque el Estado Nacional no tiene efectores propios, no tiene servicios propios. Solamente interviene en 3 casos, en 3 hospitales, en el Garrahan, en el Hospital El Cruz y en el Hospital Posada, pero en el resto de los hospitales públicos, que son la mayor cantidad de camas, el 55% de las camas del país son públicas, actúan los ministerios de salud de 24 jurisdicciones, 24 provincias. Y en consecuencia el sector público está subdividido en 24 centros de decisión. De tal modo que el ministro de Salud, que teóricamente es la máxima autoridad sanitaria,
ejecuta menos del 4% del gasto global en salud. El gasto global es todo lo que el país gasta en materia de salud, el gasto público, el gasto privado, el gasto de bolsillo, todo eso lo llamamos gasto global. De ese gasto global, la ejecución propia del ministro de Salud de la Nación es de menos del 4% o hasta el 5%, pero como ve, es este presidente del directorio maneja menos del 5% de las acciones. Y con eso tiene que arrastrar al conjunto del directorio para tomar decisiones de conjunto. ¿Cómo trataron o tratamos a los médicos y a los enfermeros desde que comenzó la pandemia? Bueno, en principio con mucha expectativa y con un alto grado de incertidumbre. Nuestro cuerpo médico está muy bien preparado para atender casos críticos. Nuestra capacidad instalada en camas de terapia intensiva era aceptable antes de la pandemia, pero ante la pandemia y el incremento de la demanda de camas de terapia intensiva hemos tenido apresuradamente que triplicar la capacidad instalada de camas de terapia intensiva. Ahora, es probable que hemos montado escenarios de terapia intensiva sin personal suficientemente capacitado para atender esto, para atender estos cuadros de distrés respiratorio del adulto que requieren una formación previa, una especialización, requieren respiradores que hemos tenido también que triplicar, y bueno, todo esto se fue haciendo sobre la marcha. Entonces, por un lado tiene una estructura que no lo ayuda. Tenemos que el 60% de lo que se hace en materia de atención médica en el país lo hace el sector privado, que el 40% lo hace el sector público. Pero los funcionarios que tienen que dirigir estas actividades son funcionarios públicos que manejan la parte menor de este gran escenario de la atención médica del país. ¿Se entiende esta contradicción? Sí, la entiendo. ¿Claro? La entiendo. Es que en Argentina hay muchas cosas que son contradictorias. Por ejemplo, ¿cómo ve usted el plan de vacunación? Bueno, el plan de vacunación ha sido particularmente muy malo. Muy malo porque, no necesito explicar yo, que ha sido interferido por cuestiones ideológicas, que es como si fuera a comprar heladeras en función de la ideología del país que las produce, digamos, y esto es un disparate desde todo punto de vista, digamos. Entonces, todavía no ha sido suficientemente aclarado qué pasó con Pfizer. No se actuó adecuadamente con por lo menos las 3 vacunas que estaban mejor preparadas desde el punto de vista industrial, como la de Pfizer, la de AstraZeneca y la Moderna, y también Johnson & Johnson, la de Janssen. No se ha actuado adecuadamente. Recién se acaba de cerrar con AstraZeneca y con Moderna. Entonces, este manejo, este acuerdo con comprometerse con un país que no estaba suficientemente preparado para la producción en gran escala como era Rusia, aunque la vacuna de Rusia era de buena calidad, pero naturalmente por las distorsiones que hay en el diálogo científico en todo el mundo, Rusia no tiene un diálogo fluido con Occidente, no publica con la suficiente fluidez sus avances en materia científica, y en consecuencia, si bien se cumplieron todos los requisitos científicos,
el grado de comunicación que hay entre Occidente y los países de la ex órbita socialista no es fluido, ¿no? Falta de diálogo, ese es el tema. Doctor Arce, ha sido muy amable, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Espero haber sido suficientemente claro. Claro que sí. Pausa, volvemos. Se dice pronto y fácil que la inflación mensual en Argentina es del 3%, pero cuando hablamos del 3% estamos hablando de la inflación anual de otros países. La economía argentina siempre da para hablar, para analizar, para tratar de explicarla o tratar de explicarnos a ver qué es lo que nos pasa y qué es lo que pasa en Argentina. Y convocamos para eso al licenciado Víctor Becker, que es el director del Centro de Estudios de Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. ¿Cómo le va, licenciado? Bien, muy bien, gusto de saludarlo. 3% o 3,2% de inflación en junio, una meta anual del 29% que ya quedó para los libros de historia, creo yo. ¿Cómo lo ve? Bueno, digamos, uno puede razonarlo de distintas maneras. Si uno quiere ver el medio vaso lleno, diría, bueno, estamos por abajo del 4, o sea que relativamente es una buena noticia porque hemos llegado precisamente a esa cota y ahora estamos un poquito por debajo. En un país que evidentemente está acostumbrado a altos niveles de inflación, o sea, el año 2019 concluimos con una inflación por arriba del 50%, el año pasado, pandemia de por medio, bajó a un 36%, y este año apunta, según mi percepción, a estar más cerca del 60% que del 50%. Por lo tanto, este 3,2 creo que de alguna manera puede quedar en la historia de este año como uno de los guarismos mejores que se obtuvo, merced fundamentalmente a que este mes de junio no hubo un incremento en alimentos y bebidas similar al que había ocurrido en meses anteriores, pero por el contrario hubo aumento de tarifas, particularmente lo que tiene que ver con la telefonía móvil y la internet, que impactaron sobre el índice. En realidad, digamos, tenemos un fenómeno de fondo que es la inflación. Mes a mes podemos encontrar algún chivo expiatorio, este mes, un mes es la carne, otro mes son las tarifas, otro mes será otro tipo de ingrediente, pero lo concreto es que nosotros estamos transitando hoy con una inflación interanual que está en el 50%, o sea, tomando junio del año pasado a junio de este año, y con una perspectiva, a mi juicio, de una inflación creciente de acá a fin de año. ¿Esto puede ser una bomba de relojería en un año electoral? No, porque, digamos, si este fuera otro país, la gente se estaría agarrando la cabeza. Para la Argentina, vuelvo a insistir, una inflación de 50 o 60% anual es algo a lo cual el país está acostumbrado. Argentina supo tener 5.000% de inflación anualizada,
Argentina, digamos, está de alguna manera acostumbrada a procesos de alta inflación, cosa que no ocurre en el resto del mundo. Pero Argentina, Venezuela y Zimbabue tienen inflaciones muy altas y evidentemente en la propia cultura argentina está incorporado el tema de la inflación, por lo tanto nadie se sorprende de que la inflación pegue un salto, digamos, qué sé yo, del 50 al 60%, por ejemplo, porque bueno, también pegamos un salto del 25 al 50 bajo la gestión, bajo el gobierno anterior, y tampoco esto fue demasiado catastrófico. ¿Y qué nos hace diferentes del resto del mundo, excepto de Venezuela y Zimbabue? Que, digamos, la inflación está incorporada en la cultura de los argentinos y todo el mundo, más allá que de boca para afuera condene la inflación, considere que esto es realmente un problema, digamos, en general acepta convivir con este tipo de inflación. O sea, y esto empezando por los sectores dirigentes y siguiendo por el resto de la sociedad, donde de alguna manera u otra cada uno con la experiencia ha ido aprendiendo cómo defenderse o cómo sobrevivir de alguna manera a la inflación. Por lo tanto, esto no genera una reacción importante en la sociedad, salvo que la inflación se transforme en hiperinflación. Acá solamente el tema inflacionario impactó fuertemente y generó una reacción social cuando tuvimos la hiperinflación. Después, niveles de inflación del 25, del 50 o más, en general son aceptados con bastante liviandad por parte de la sociedad. Pero, licenciado Becker, ¿cómo hago para proyectar si hay un presupuesto que dice 29% y usted me dice que la inflación podría ser del 50-60%? No me refiero solo al ciudadano de a pie, sino también me refiero a aquel que de pronto decide invertir en Argentina. Bueno, en primer lugar no se me ocurre quién puede ser esa persona que quiere invertir hoy en la Argentina. Primera cuestión, creo que ese es, como dirían los matemáticos, un conjunto vacío. Segunda cuestión, en la Argentina predomina la imprevisibilidad en todos los planos y también en el económico. O sea, efectivamente en la Argentina es muy difícil hacer proyecciones, pero no solamente proyecciones económicas, de todo tipo, con lo cual el argentino está habituado, y el empresario argentino está habituado, a vivir en la improvisación. A decir, bueno, mi horizonte de largo plazo son 20 días, mi horizonte de corto plazo son 24 horas. Entonces, esto hace que, de alguna manera, fenómenos de este tipo, que vuelvo a insistir. Es decir, yo recuerdo cuando vivía en Inglaterra y la inflación pasó el 10%. Y un artículo en el Sunday Times, lo recuerdo como si fuera hoy, aunque esto pasaron ya 50 años, decía, estamos con una inflación del 10% y como todo el mundo sabe, ningún país puede vivir con una inflación de 2 dígitos. Bueno, Argentina ya demostró que puede vivir con inflaciones de 2 y hasta 3 dígitos anuales. Por lo tanto, esto tiene que ver también con el grado, vuelvo a insistir, de acostumbramiento que hay en la población al fenómeno inflacionario y sobre todo porque el mecanismo que utiliza este gobierno, igual como lo hizo en la gestión anterior, es de alguna manera ir ajustando, indexando de alguna manera las distintas variables de la economía. Entonces, hoy aumentamos salarios, mañana aumentamos tarifas, pasado aumentamos el tipo de cambio, luego aumentan, y por supuesto aumentan los precios, vuelven a aumentar los salarios y así permanentemente. O sea, ahora estamos por reabrir paritarias y eso va a impactar sobre los precios. Por eso digo que mi pronóstico de inflación es de más del 50%, porque si con las paritarias actuales estamos en un nivel del 50%, cuando se reabra paritarias, bueno, vamos a estar evidentemente con un impacto sobre precios que se va a sumar
a una emisión monetaria que se va a ir acrecentando a medida que el gasto por las elecciones, el gasto público por las elecciones va a ir aumentando, y por lo tanto creo que vamos a un segundo semestre con una inflación en niveles mayores que los que estamos comentando en este momento. Por eso vuelvo a insistir, creo que el 3,2 dentro de todo es una buena noticia, porque no me parece que de acá en adelante podamos tener guarismos similares. Es como si viviéramos no con una tarjeta de crédito propia, sino con una extensión de una tarjeta de crédito ajena que vaya a saber quién paga. Bueno, esta es un poco la filosofía que impera en la Argentina. Nosotros contraemos deudas con el exterior que nunca nadie sabe quién la va a pagar, y en el fuero interno del que contrae la deuda siempre piensa: yo no la voy a pagar, así que esto se arreglará el gobierno de turno cuando haya que pagar la deuda. Y creo que lamentablemente tiene que ver, digamos, con la cultura en la cual vivimos desde hace bastantes años, ¿no? O sea, de esto de vivir en el corto plazo. El largo plazo no me interesa porque no sé qué es lo que va a pasar, no puedo prever, no puedo hacer proyecciones, y por lo tanto, bueno, obviamente esto repercute en otros efectos. Obviamente, como yo decía antes, nadie va a hacer inversiones con un margen de incertidumbre económica, política, social como el que existe en la Argentina. Pero misteriosamente, quizás porque Dios es argentino, el país sigue adelante. Dios es argentino, el Papa también es argentino, pero a ver, hay que honrar los compromisos, hay que pagar deudas. Fondo Monetario, Club de París. Bueno, por lo que vamos viendo por ahora es, con los acreedores externos se acordó una renegociación, con lo cual se pateó la pelota hacia adelante. Con el Fondo Monetario estábamos en medio de una negociación que seguramente se va a arrastrar hasta después de las elecciones, y Argentina en eso está especulando con la posibilidad de obtener un crédito de facilidades extendidas a 10 años, y hay un sector del oficialismo que considera que 10 años es muy poco. Ahora se está barajando la posibilidad de que parte de esa refinanciación sea a su vez refinanciada con una nueva línea que anunció la directora gerente del Fondo Monetario en esta semana, donde va a haber una línea de crédito para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, donde probablemente eso permita obtener, digamos, mayores plazos aún que los de estos 10 años. Entonces, de alguna manera, bueno, y por otro lado, también hemos conseguido patear la pelota de la deuda con el Club de París para marzo del año que viene. Por lo tanto, digamos, no veo situaciones apremiantes desde ese punto de vista en lo que va de este año. Habrá que ver, digamos, después del acto electoral y con el impacto que el resultado electoral va a tener, cuál es el rumbo que se imprime a la política económica, y en ese marco, qué es lo que pasa con la inflación, con la deuda y con las demás variables económicas. Hoy estamos viviendo con un horizonte de largo plazo que es noviembre, donde se producen las elecciones. Una vez que haya elecciones, una vez que haya resultados, seguramente todas las variables van a tener que ajustarse. 42% de pobreza o más, pobreza, indigencia, desempleo, y a eso sumarle también, bueno, esta incertidumbre, más allá de los acuerdos internacionales y más allá de las elecciones también. ¿Usted cómo vislumbra este país dentro de 5 años? Bueno, esa es una pregunta difícil, pero si usted me preguntaba hace 5 años, yo le iba a decir, bueno, más o menos igual que ahora, y bueno, digamos, es como un país que ha entrado en un tobogán y sigue, digamos, deslizándose por ese tobogán, no revierte, no logra revertir la situación, y más bien lo que ocurre es que
los gobiernos de uno u otro signo tratan de administrar la situación y no hay, digamos, no hay ningún elemento en el horizonte como para que uno diga esto se va a revertir. Creo que hay una cierta, vuelvo a insistir, yo creo que hay un cierto acostumbramiento con, digamos, el fracaso económico, con la pobreza que efectivamente va creciendo a lo largo del tiempo y bueno, Argentina en términos de pobreza hoy se parece mucho más a los países de Centroamérica que a los países del Cono Sur. O sea, Argentina con los niveles de pobreza que tiene está mucho más cerca de El Salvador, Guatemala, Honduras que de Chile o de Uruguay, por ejemplo. Pero bueno, es lo que tenemos, digamos, esto quizás 20 o 30 años atrás era inconcebible. Bueno, hoy es lo que tenemos y no veo demasiados elementos en la sociedad que permitan revertir esta situación, donde en general más bien la preocupación es a quién le echo la culpa por lo que está pasando, pero no cómo hago para cambiar las cosas. Siempre la culpa es del otro, ese es otro, ese es otro dicho argentino de Tato Bores en su momento. Licenciado Becker, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias por llamar. Y gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en la próxima. Chao.